Es de las cosas que no nos quisiéramos dedicar a contar en la pizarra. Es decir, hacer un bajo la tiza sobre algo que no me apetece, que no nos apetece, que es hablar de las barreras, de los muros, de las maneras que hay en el mundo para impedir que se mueva la gente libremente. Tanta libertad, y ponen muros los que dicen libertad. Qué cosa más contradictoria, ¿no? Bueno, es que no es una, son miles. Antes de entrar en batalla, antes de entrar en muros, que nos lo va a contar a Chris con la investigación que había preparado la semana pasada. Hay mucha información, vamos a intentar contar lo más desconocido quizá para salir del tema Estados Unidos-México. Ha llegado, la tenemos acá, no se crean que no ha venido, no se crean que le hemos... No, 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 aquí no se va nadie, o al menos no se va nadie por ahora. Al que pueden echar es a mí, eso sí, ustedes, ¿no? Pero no, a ver, voy a saludarla porque... Y ahora te voy a contar una anécdota, porque me acordé de ti esta semana. Flavia, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo? Hola Alfredo, hola equipo y qué presión Alfredo, ¿cómo empieza con la anécdota? Ya quiero saberla. Tú eres de, yo siempre me lío, eres del equipo antítesis a Independiente, ¿no? Exactamente, sí, de Racing Club de Avellaneda. Es que esta semana he conocido a un argentino que trabajaba en un supermercado acá, que era fanático de Independiente, y me dijo que lo peor de la vida es Racing de Avellaneda. Y yo no sabía si, digo, esto es de mi amiga Flavia, ¿no? Me imagino que vos le dijiste, no, no, no es lo peor, de hecho es lo mejor. Gaby es de Racing, Flavia es de Racing, Leandro en cualquier momento, cuando le guste algún equipo de primera, va a ser de Racing. Es así, todos vamos a ¡Qué ser de Debo Racing. decir que puñalada! ¡Qué entre puñalada te ha Independiente y dado! Racing, entre Independiente y Racing siempre me cayó mejor Racing. No sé, es como que lo veo como una hinchada un poco más popular que la de Independiente. Le mando un gran abrazo a todos los hinchas de Independiente que nos escuchan. No tengo nada particularmente contra ellos y les mando sobre todo mi solidaridad porque la están pasando muy mal este último tiempo. Otra vez te hicimos mayoría, Alfredo, ¿qué vas a hacer? De hecho, No. Alfredo, y bueno, ya le damos pie a Cris, pero voy a decir que el último partido que se jugó, Racing le ganó a Independiente. Así que un saludo también al que te cruzaste ¿Cómo está allí, venida que arriba, eh? seguro muy Te contento veo no está. agrandada, Che. Bueno, bueno, bueno. Ya ven que aquí arrancamos. Es que somos capaces de empezar hablando de muros y terminamos hablando de tragos o de Independiente y de Racing. Esto es cualquier cosa. Así que yo me voy a poner serio. No sé cómo lo va a hacer Chris. No lo sé cómo se va a poner seria después de la interna futbolística que acabamos de tener aquí, como pasaba por el medio. Chris, no sé cómo vas a hablar de algo tan dramático como un muro, los muros que existen en este mundo mundial. Igual a mí, mientras ustedes hablaban, lo que se me ocurría era que a propósito del nombre independiente, Independencia, Vargas Llosa, por ahí capaz les es hincha, ¿no? Del Independiente. No, no, vamos a ponernos serios, Alfredo, y la verdad es que sí, lo que tú dices es muy cierto, un tema muy, muy duro, porque bueno, además de lo que uno se imagina cuando habla de muros, ¿no? Estas enormes paredes de concreto que tienen sistemas de vigilancia, púas, y otras cuestiones, ¿no? Radares, cámaras. También hay muros virtuales ya en la actualidad que están compuestos, bueno, con sistemas electrónicos y otras cuestiones. Como muros Y virtuales. bueno, que tienen un componente de seguridad tan fuerte que no necesitas Claro, una pared física claro. para bloquear, ¿no? La entrada y salida de personas. Así que bueno, ya en la actualidad, a más de 30 años de la caída del muro de Berlín, la verdad es que nos encontramos en un mundo que cada vez está más cercano. Yo no sé si ustedes quieren echar un cálculo de más o menos cuántos muros habían para 1989 cuando hubo la caída del muro de Berlín. Yo tengo que reconocer que me he leído el informe, pero es que es de las cifras más impactantes que ha dicho. A ver, ¿alguien se lanza con un número del equipo nuestro? ¿Alguien se lanza? A ver, repetimos pregunta literal, Cris, porque no es fácil esto y además dimensiona algo que nos parece como desconocido, como de, no sé, como si no existiera. Bueno, todos sabemos, el muro de Berlín, 1989, la caída marcó un granito, un antes y un después. En Alemania, ¿cuántos muros existían para la fecha sin contar ese que se cayó, A ver, básicamente? ¿cuánto? ¿Tenemos idea? A ver, Bueno, Gaby, Abraham, ¿sabemos o no? ¿O lo lanzas tú directamente, Cris? menos de 10, Menos de 10. menos de 10. Había menos de 10 muros en 1989 para la caída del muro de Berlín y hoy, a la Hoy debemos estar actualidad, en 4, en 3 o en 2. uno esperaría, Alfredo, pero lamentablemente no. Ya hemos pasado a por lo menos más de 60.
Son más de 60 muros que a lo largo de fronteras de territorios no ocupados O sea, en se ha todo el mundo. multiplicado por 10, por 6 el número de muros en el mundo, este mundo de la libertad. En este mundo de la libertad globalizado, de independencia. Estos vienen de un informe que se llama Mundo Amurallado hacia el Apartheid Global, que está o fue copublicado por centros de estudios migratorios y de inmigración. El 60% de los muros construidos en los últimos 50 años han sido obviamente erigidos para pues, impedir la entrada de personas desplazadas por fuerza. Estamos hablando de personas que están tratando de huir de escenarios de violencia, ¿no? Guerras y otras cuestiones. Europa, este país, este Este continente, continente ¿no? de las libertades. De las libertades, exactamente, es la segunda región después de Asia con más muros levantados. 28% del total de los muros en el mundo están en Europa, ¿no? Si se levanta alguien de la Revolución Francesa, eso que decían liberté, no, madre mía de mi vida, se cae para atrás, ¿no? Porque es llamativo que el continente que siempre vende la libertad y todo eso, no, 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 no. Me llama la atención que sea con tantos muros que existen y de hecho están ahí. Yo nací en mi tierra, ese muro que se llama Estrecho de Gibraltar es para echarse a temblar ese muro. Otro punto muy relevante sobre la cuestión de los muros, que no nada más se trata de una política migratoria, ¿no? Sino también desde el punto de vista económico de cómo hay empresas que se lucran de la construcción de estos muros, ¿no? Estamos hablando en general de empresas estadounidenses, europeas y israelíes, que son las que más se han lucrado en los últimos años del negocio de la construcción de muros. Para nombrar algunas, como de las más conocidas, Airbus, y hay otras que son más tecnológicas, ¿no? Como Lockheed Martin, General Dynamics, así que bueno. O sea, también se hace plata con ¿no? Con la eliminación de la libertad a través de los muros. Aquí se hace plata con todo, ¿no? Como dije en la editorial, se hace plata ya porque uno tarde tomando un café 35 minutos y más de 30 ya pagas un extra, que eso es para volverse loco, pero también por limitar las libertades a través de los muros. O sea, no hay ninguna empresa boliviana. O sea, cuando nos vaya mal nos dedicamos a hacer muros también. Qué cosa, ¿no? O sea, que da como, te estremece un poco, ¿no? Con ese tipo de información tan dura, tan dura, tan dura. Y no los voy a poner a adivinar porque, bueno, creo que es hasta un poco fácil de descifrar. Israel es el país que encabeza la lista de los países con más muros, que ha levantado un total de 6. Y bueno, le siguen otros que ya vamos a mencionar. Hablando de lo que tú comentabas al inicio, Alfredo, de República Dominicana, porque, bueno, ese fue como el disparador, ¿no? Para empezar a buscar más sobre cuántos muros hay en el mundo. Y recientemente República Dominicana empezó a construir un muro en su frontera con Haití para, bueno, dividir ese espacio compartido. El Estado delegó su supervisión en el Ministerio de Defensa y además le otorgó el trabajo a un consorcio privado que incluso se dice van a contratar haitianos para edificarlo. Así las ¿Se cosas, imaginan, ¿no? te imaginan esto, ¿no? Un país chiquito como República Dominicana con la cantidad de... Una isla. Con la cantidad de situaciones que todavía tienen por resolver. Es decir, las necesidades sociales que existen en este país chiquito y al otro lado de la isla hay otro país también chiquito que tiene un montón de problemas. Y lo que hacen es que parte del endeudamiento que me imagino que hará la República Dominicana, que después tendrá una deuda externa que habrá que pagarla y todo ese tipo de cosas que no es para ponerle un muro, como si eso resolviera los problemas de un país chiquito con problemas. O sea, no, la verdad que es un juego maquiavélico. Leandro, ibas a decir algo, ¿no? Sí, Alfredo, porque como antecedente hay que citar también un fallo del Tribunal Constitucional, que es la Corte Local, que le había retirado en 2013 la ciudadanía a miles de dominicanos solamente por el hecho de ser hijos de haitianos indocumentados. Esto me recuerda, sin ir más lejos, no sé, me lleva a tiempos del siglo XV en España, cuando
expulsaron a los judíos en 1492. No avanzamos nada en algunas cosas, ¿eh? Sí, lo peor es que encima creemos que avanzamos, que es lo peor de todo esto, cuando uno cree que hay más libertad con más muro. Ese es el titular de, ¿no? de que está, de lo que está contando Chris, me quedo con esto todo el tiempo. A ver, más datos para seguir. Te va Igual, tocando cada una, porque ahora estoy de- pensando, te de- tocó Vargas Llosa y ahora te toca los muros, después de esto, no sé, un mes de vacaciones mínimo de un la mes, por pizarra, ¿eh? favor. No, por favor, de verdad que sí, Alfredo, la verdad que es muy duro. Un dato para cerrar lo de República Dominicana, y es que el ministro de Defensa que está a cargo bueno, de la construcción, de supervisar la construcción de este muro, es Carlos Díaz, ¿no? Un general que está formado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, es casi una estrategia migratoria importada. ¿Te imaginas, Chris, ahora que lo dice, que aparecen murólogos? Es decir, una nueva carrera en Estados Unidos, en alguna universidad prestigiosa, que sea la murología, ¿no? ¿Cómo carajo se construye un puto muro para joder al vecino, ¿no? O sea, porque capaz, esto que estamos diciendo ahora podría ser una bola de cristal para los próximos 20 años. No me licencié en constructor de muros, sí, soy un experto en la materia. Madre mía, Bueno, entre los más representativos, tú no mencionabas al de México, ¿no? Y Estados Unidos. Estamos hablando de que estos dos países comparten una frontera de 3.200 kilómetros. Para que se hagan una idea, es la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú, no te puedo creer. ¿no? Entre Todo Madrid y eso de Moscú. muros. No está todo construido porque o sea, la gente que se está desayunando acá, la construcción no empezó con Trump, ¿no? La verdad es que esta construcción empezó desde hace muchísimo antes. Estamos hablando, por ejemplo, con Clinton, de hecho, fue con Clinton que empezó la construcción, y la mayor parte construida de este muro fue en las administraciones de George Bush y también de Barack Obama. Así que si Trump fue malo, pues Barack Obama y George Bush tampoco fueron unos santos respecto a este tema, Alfredo. Bueno, ahora vamos a otro país de libertades, un país llamado el Reino de España, donde para empezar ya eres súbdito de un rey o de dos, y además de esas super libertades que tenemos en el Reino de España, ¿no? Hay también muros, también somos constructores de muro en estos países tan desarrollados. Bueno, al menos dos hay, ¿no? Los más famosos, Ceuta y Melilla, unas verjas que cierran el paso con Marruecos, realmente, hacia España, y son la primera frontera de Europa construida en suelo africano. Al principio eran simples vallas, pero bueno, ya a medida que ha crecido, pues se ha ido reforzando, y ahora hay cuchillas que generan heridas muy profundas, y creo que hace muy poquito hubo bueno, una noticia, ¿no? En el que miles de migrantes africanos o que provienen de territorio africano intentaron o cruzaron directamente y luego fueron atacados por la policía marroquí. Así que bueno. La policía marroquí, Chris, a exigencia y solicitud del gobierno español. Que no es que, digo, tiene una gran responsabilidad la policía marroquí, una grandísima responsabilidad, pero esto no exime de responsabilidad al gobierno español, que una de las exigencias en materia de cooperación para el desarrollo, otra vez la bendita palabra desarrollo, ¿no? Hay un autor que a mí me encanta, se llama Gilbert Rist, que dice desarrollo, la historia de una creencia occidental, ¿no? Y dice que desarrollo vale para cualquier cosa. Bueno, pues también, ¿no? Es una cosa muy jodida y que pasa en el estrecho de Gibraltar, como dices, es verdaderamente vomitivo que existan este tipo de verjas con la intención de joder al máximo con cuchillos, de todo eso, realmente es como lo más inhumano que uno puede imaginar. Sí, bueno, Alfredo, entre otros, la frontera en Sahara Occidental tiene más de 2.700 metros de longitud. Es considerada la mayor barrera militar funcional del mundo, y el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que bueno, no sirve como un control fronterizo, ¿no? En 1976, como para dar un poco de contexto, España, ya sabíamos, abandonó, bueno, su colonia del Sahara Occidental, y Marruecos y Mauritania se lo repartieron, ¿no? En ese territorio que dejó España. Desde entonces se lo pelean, se lo disputan sus pobladores originarios, los saharauis. Saharauis, es difícil. Y Marruecos. Así que bueno,
Son 6 muros que están construidos en la década de los 80 con arena, piedra, miden entre 2 y 3 metros de altura, están repletos como también las de Selilla los de Marruecos están repletos de alambres de púas, zanjas, antitanques, tienen millones de minas, ¿no? Y un aparato de seguridad como torres de vigilancia, radares, soldados, por mencionar algunas de las cuestiones que pues están allí para prevenir el paso, ¿no? Para bloquear el paso directamente. No, y además ahí es presión tras presión. Hemos dicho que España presiona a Marruecos y la Unión Europea presiona a España, ¿no? Y me imagino que los Estados Unidos presiona a Europa y ahí se termina el ritmo de presiones porque siempre habla el padre mayor o la madre mayor. La verdad que demuestra mucho como la política exterior, y eso es interesante a medida que va hablando Chris, cómo se va ¿no? apareciendo algo que uno creía que solo se iban a quedar en el comercio con las barreras arancelarias o pararancelarias, y hoy en día utilizan ya los muros, pero así, a diestro y siniestro. De hecho, cualquier tratado comercial siempre habla de la libre compra-venta de mercancías y servicios, pero la limitación de la libertad de movimiento de personas. Esto es muy llamativo. Hablan de libertad para venta de bienes y servicios y no libertad para las personas. Esto pasa en todos los acuerdos grandes comerciales, con los grandes y con los chicos. Creo que Abraham iba a decir algo al respecto también. Sí, solo un matiz, ¿no? Son muros que son construidos para impedir el paso de gente pobre, ¿no? Porque son muros que van decididamente a aislar a la gente pobre. Es una expresión clarísima de aprofobia, porque esta gente de África que quiere llegar a Europa huyendo de la guerra, ¿no? Arriesgan todo tipo de cosas por llegar a su destino, pero poco se habla de la situación estructural que motiva esos desplazamientos, ¿no? Pero si fuera gente rica, hay una filósofa española, Alfredo Adela Cortina, que habla un poco de esto, ¿no? No existe la xenofobia, lo que existe es la aporofobia, porque hay muchos árabes, muchos africanos negros que viajan en avión en primera clase. No, si van business class y llegas a Baraja, está todo bien. Además, si ya saben, en España ya saben que para entrar, uno de los requisitos para los migrantes es tener un volumen de plata y un seguro privado de plata. O sea, es una locura. A ver, Gaby y Lean. Bueno, me estaba acordando, Alfredo, justamente algo que había planteado Abraham en un programa que hicimos sobre los barrios cerrados y los muros cotidianos que tenemos la gente en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras ciudades, que también son muros que intentan proteger de los pobres a barrios ricos dentro de cada una de nuestras ciudades. Y todo el tiempo que ustedes estaban hablando me acordaba de ese programa en el que hablamos también de ese tipo de muros que son miles en todas partes del mundo, ¿no? O sea, tenemos muros locales, muros globales, como dirían, el término que se utiliza mucho es glocal, ¿no? Cuando algo tiene una doble dimensión, tanto local como global. Lean. Sí, coincido con Abraham cuando habla del factor determinante que es la porofobia, pero también tenemos que tener en cuenta la racialización de la pobreza, ¿no? Porque, como bien ustedes decían, podés tener $1.000.000, viajar en primera y que no iba a importar tu color de piel, pero sí importa a la hora de estigmatizar mucho más al pobre que tiene un determinado color de piel al que tiene otro. Sin ir más lejos, hay refugiados de primera y refugiados de segunda, importando y teniendo en cuenta muchísimo, lamentablemente, su color de piel. Sí, la raza sigue siendo una variable presente, a pesar de que hay excepciones al interior de las razas, pero es una variable ordenadora o discriminadora, si cabe mejor el término. Cris, ¿algún dato más para cerrar este debate duro, pero necesario que estamos teniendo? Bueno, por nombrar algunos de los otros países o territorios en donde hay muros, sabemos obviamente el de Gaza, ¿no? Los que tiene Israel, que mencionábamos al inicio, que lidera el ranking de muros físicos construidos, que tiene un total de 6, y teniendo cercado pues completamente a Palestina. Egipto ha proporcionado también, porque digamos que el bloqueo de Gaza apenas sería efectivo si no hubiese la colaboración del Cairo en esto, así que bueno, también desde ese lado, desde esa frontera se tiene bloqueada a Gaza.
Ahora, si hablamos de territorios, no solamente de la cantidad de muros físicos, sino de extensión territorial, India, que es un país muy grande, ha construido solamente 3 muros fronterizos, pero a lo largo de más de 6.500 kilómetros de su frontera. Es decir, que el 43%, casi el 50%, casi la mitad de sus fronteras están amuralladas. Estos son con China, con Bután, con Bangladesh, Nepal, Pakistán, Myanmar y algunos kilómetros también con Afganistán. Afganistán, Pakistán es otro muro, Belfast en Irlanda del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, obviamente. Y bueno, Calais, ¿no? Que es una de las vergüenzas de Europa. Y para cerrar ya el negocio detrás de la construcción de los muros, como decíamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la industria de seguridad fronteriza realmente es muy diversa y en algunos informes encontré que la cantidad de empresas que están implicadas en la construcción de muros también son portadores, ¿no? O sea, aportan dinero a campañas y algunos espacios oficiales en Estados Unidos. Así que bueno, estas empresas se lucran, pero además también tienen un lobby, ¿no? Un lobby empresarial que también participa de lo que se decide y tienen voz y voto en esto, aunque nadie les votó a ellas. Para variar, también son juez y parte, ¿no? Participan, hacen business, participan en las campañas electorales y nos limitan de la libertad, ese término que tanto le gusta. Yo para terminar voy a dejar una buena noticia después de tanto amargor en este recorrido de los muros, que me quedo con un dato que plantea Chris al principio, cómo hemos pasado desde 10 muros a 60. A mí eso, más allá del número preciso, lo que dice es la dimensión ¿no? Cómo ha evolucionado en estas décadas. Pero me quedo con una buena noticia y es que esperemos que muy pronto, seguramente muy pronto, va a desaparecer otro muro que se ha creado recientemente y es el muro que divide Colombia y Venezuela. Ese muro desaparecerá de una pinche vez gracias a que el nuevo presidente electo lo ha dicho antes, durante y así va a ser hacia adelante, de que no pueden tener ese otro muro que es romper relaciones entre dos países. Es otra forma de tener muro y eso es la única buena noticia en medio de tanta barrera. Ay, ay, ay. Nosotros al revés, estamos deseando tener programas de radio en todos los países, así que se jodan los muros. Seguimos en la pizarra.